Buenas noches, mi nombre es Valeria Vargas Mendoza y empezaré hablando sobre la introducción al diseño de elementos de acero. El reglamento nos proporciona dos métodos para diseñar miembros de acero estructurales y conectores. Estos dos métodos son el diseño por esfuerzos permisibles, más conocido como ASD, que compara los esfuerzos permisibles y reales. El otro método es el diseño por factores de carga y resistencia o estados límite, más conocido como LRFD, que es un método de diseño en el cual las cargas se mayoran y las resistencias de diseño se minoran. Estos métodos se basan en el principio de diseño de estados límite. Este término se utiliza para describir una condición en donde la estructura deja de cumplir su función prescrita. Existen dos tipos de estado límite. El primero, que es el de resistencia, relacionado a las propiedades que tenga el material, y el segundo, que es el de servicio, el cual se define según su uso. Estos dos estados límite que he mencionado deben evitarse, ya que debemos de dejar un margen de seguridad. Existen dos diferencias notorias entre ambos métodos. La primera tiene que ver de cómo se calculan las cargas de diseño, ya que en el método ASD se compara los esfuerzos reales y previsibles, como dije al comienzo, mientras que en el método LRFD se compara la resistencia requerida y con las fuerzas reales. La segunda diferencia tiene que ver con el uso de los factores de resistencia y seguridad en el método LRFD y ACD respectivamente. Estos dos métodos emplean los mismos métodos de análisis estructural, claramente que una estructura es independiente del método de diseño. Antes de utilizar algún método, debemos de definir la resistencia nominal de una estructura. Este término se utiliza para definir la resistencia teórica calculada de un miembro de una estructura sin aplicar factores de seguridad o de resistencia. En el método LRFD se multiplica los factores de resistencia menor que 1 por la resistencia nominal, mientras que en el método ASD la resistencia nominal se divide por un factor de seguridad mayor que 1. Se hacen estos cálculos para compensar probables fallas y así garantizar que la estructura esté trabajando siempre dentro de un rango adecuado. Sobre el cálculo de las cargas para los métodos ASD y LRFD. En ambos procedimientos, los valores de las cargas individuales se estiman de la misma manera que lo que requiere la especificación aplicable. A estas cargas se les denomina cargas de servicio o de trabajo. En las combinaciones de carga para el método LRFD se forman grupos de cargas de servicio y cada carga de servicio se multiplica por un factor de carga normalmente mayor de 1. Este proceso se llama carga factorizada. En las combinaciones de carga con el método ASD, las cargas de servicio se acumulan y las fuerzas totales no deben de ser mayores que las resistencias nominales, divididas por factores de seguridad apropiados. La siguiente simbología de las cargas nominales las debemos de considerar en las combinaciones. D, que es la carga muerta, L, la carga viva, LR, la carga viva en las azoteas, W, las cargas de viento, S, las cargas de nieve, E, las cargas de sismo y R, las cargas por lluvia o granizo. El reglamento nos da algunas pautas a seguir, además de 6 ecuaciones, las cuales nosotros debemos de realizar combinaciones probables para hallar la carga crítica o gobernante. Ahora hablaré sobre la resistencia nominal en los miembros de unión sometidos a tensión. Cuando hagamos la instalación de un miembro sujeto a tensión, necesitamos elementos de unión como soldaduras, pernos, tuercas y otros. Debemos de considerar que el material sea de buena calidad, ya que es muy probable que falle en los puntos de unión y no en la estructura. Los siguientes cálculos introductorios de elementos sujetos a tensión son sencillos, ya que tienen como propósito de que el proyectista conozca la estructura como un todo. Primero se determina la carga que va a estar sometida a los elementos de tensión. Luego se calcula el área requerida que sustentará esa carga. Y finalmente se selecciona una sección de acero que proporciona el área requerida. Uno de los elementos para los miembros de tensión es la barra de sección circular, pero es muy difícil de generar unión en estas barras.
Una barra de poca sección se flexiona con rapidez, afectando la apariencia de la estructura. Otra desventaja es la dificultad de fabricarlas con la longitud exacta. Cuando se usan como arriestramiento contra el viento, debemos de tensionarlas desde un comienzo, ya que si no lo hacemos, a la hora de aplicar tensión se van a comprimir con gran facilidad. En cambio, si las tensionamos inicialmente, a la hora de comprimir va a compensar la fuerza y ya no se van a soltar. Hay que considerar la resistencia nominal en los elementos de acero a tensión. Un elemento dúctil sometido a una carga de tensión puede resistir sin fracturarse hasta llegar al endurecimiento por deformación. Por otro lado, un miembro de tensión con agujeros para tornillos puede llegar a fracturarse en la sección que pasa por los agujeros, ya que es más débil. Hay que tener en claro algunas nomenclaturas para las siguientes ecuaciones. Fy y Fu son los esfuerzos mínimos por fluencia y tensión respectivamente. AG es el área bruta, AN es el área neta y AE es el área efectiva. Estas son algunas fórmulas para ambos métodos y se estipula que la resistencia nominal de un miembro a tensión P sub n será el menor valor obtenido. En las primeras ecuaciones se halla la sección de todo el elemento sin ningún agujero y en las segundas ecuaciones se halla la sección donde se encuentran los agujeros de los tornillos, ya que es donde se puede fracturar. Las conexiones de los miembros a tensión deben de diseñarse de preferencia que todos estén alineados. Si es así, los esfuerzos se distribuyen de manera uniforme y las fallas solo se presentarán en una sola dirección. Pero si la distribución de los tornillos es excéntrica, eso quiere decir no están alineados, se presentarán esfuerzos adicionales. Cuando la distribución de los tornillos sea excéntrica, se debe utilizar la siguiente fórmula: S al cuadrado entre 4G, donde S es la distancia horizontal al primer agujero en el eje vertical y G es la distancia vertical al primer eje en el agujero horizontal. Sobre los elementos de conexión para miembros a tensión, cuando se usan placas de empalme como elementos de conexión, su resistencia se calculará en las siguientes ecuaciones: por fluencia de elementos de conexión a tensión y por fractura de elementos de conexión a tensión. Gracias.